Mira, vamos a hablar de economía. La República Dominicana, esto es un tema, bueno, pues que se constituye en el pan nuestro de cada día. Recibir con mucha alegría y gozo al de nosotros, el señor Richard Medina. Bárbaro, Richard, ¿cómo está usted? Se remangó la camisa, compadre. Sí, viene Claro duro. que sí, me dio calor. La candela. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo de maravilla. Richard, hay un berenjenal armado con estas nuevas propuestas del Estado y del gobierno del presidente Abinader para mitigar la crisis en busca de unos 50,000 millones de pesos que le hacen falta para darle, bueno, pues el pecho a todo esto que se nos viene. A los 2 días de anunciar las medidas, se dijo Donald Trump que ya se pusieron de acuerdo con Irán y que la... Ay, Qué vaina, ¿eh? Sí, pero Ahora le ¿tú sabes pusieron que un nombre creativo, le pusieron a ¿Cuál la, le pusieron? a la reforma. ¿Cómo que se llama? No, Medidas, no sé Anticrisis. qué. Anticrisis. Coño, bro, es pero que qué- no es una reforma fiscal, señor. Qué Hay que mercadeable. llamarle como es, Sí, porque pero es esa que vaina de que anticrisis, ¿qué es eso? son medidas, Sí, es que eso es lo que sí, son sí, pero medidas. hay Por favor. indexación. Indexación y vaina, ¿Cómo pero- que no son medidas fiscales? A mí me están dando la mamacita y yo no ya estoy me diciendo que no tenían son clavada. que no es una reforma. Bueno, Mm, bueno. Vamos a ver, aquí tenemos a Richard, que es el que más sabe de eso. Mire, es una reforma. Es tú una ves. reforma tributaria. Sí. Yo creo que hay que comenzar a llamarle por los nombres correctos. Porque se puede entender que es una manera que tiene el gobierno de paliar la crisis. Y no Le es para podemos paliar la decir crisis. reformista entonces, porque una reforma es Es un una paquete reforma muchísimo más grande. Una reforma tributaria, la anterior de octubre de No es 2024, integral. fue una no es cosa integral, pero sigue siendo una impracticable. Yo no entiendo ni siquiera todo para lo qué que la aumente presentaron. impuestos es La del reforma. 2000, Pero la lo que que aumenta propusieron- impuestos es una reforma. La que propusieron en 2024, tú dices que es impracticable. Sí, no, eso no tiene ningún sentido. Y de hecho tiene errores de escritura, errores de conceptos. Entonces no Wow. creo que sea... Sí, no fue un buen ejercicio de parte del gobierno. Entonces, Yo no es creo que algo haya sido- anticrisis. no estoy de acuerdo contigo, pero desarróllate. no es anticrisis en el sentido de que si la crisis se acaba mañana, probablemente el viernes ya firmen la paz Irán y Estados Unidos, pues el proyecto de reforma tributaria continúa. Sí, claro. Entonces, es una manera que tiene el gobierno de aumentar sus recaudaciones, buscando mitigar el aumento del déficit Papá, fiscal pero de este año. lo propio iraní, Trump y todo el mundo ha dicho que el flujo de petróleo no es que va a salir así automático, que eso es algo gradual. Cuando tenemos un aumento de los precios de la gasolina, que ya son compatibles con un petróleo de 75, 80 dólares el barril, si el precio del petróleo se mantiene en 80, 85, es muy poco lo que hay que subsidiar. Sí. Obviamente hay un subsidio. Ahora, ese subsidio, en la medida que el petróleo baje, bueno, se hace más pequeño o incluso negativo, es decir, que el gobierno recaudaría más y no subsidiaría, sino que estaría recuperando lo que subsidió en el pasado. Entonces, ese proyecto de reforma, como dije, lo que hace es que busca recursos adicionales. El gobierno habla de 50, 60 mil millones de pesos por año. Pienso que este año van a ser quizás 17, 18, y el año que viene va a estar más cerca de los 40 mil millones de pesos. Ay, Dios mío. Pero, Ay, Dios mío. pero no me parece que esté en los rangos que dice el gobierno. Obviamente hay mucha información todavía que uno no conoce, que sí la conoce el gobierno, de estimaciones, Richard, y una no la pregunta. manejamos aún. ¿Cuál es el grupo más afectado? Porque a grandes rasgos, yo de una vez decía, esto me afecta a mí, esto me afecta a mí, entonces yo soy clase media, y media, ya tú sabes, casi llegando allá, donde te conté. Francina, al tú eres infierno. rica, deja tu vaina. Tú No, eres no, rica, no, no, Francina. no, Mira. no. Una gente con Dime. casa en Punta Cana y vaina no es rico. Tú eres rica, Francina. Ay, Deja. Dios No te hagas la mío. chiquita para que te carguen, Francina, que a ti te gusta. ¿Por qué que los izquierdistas son así? Que le encanta hacerse los chiquitos para que lo carguen. Vaina. Una Diablo. mujer rica. Una mujer, pero ¿qué pasa, Francina? Pero Mira. cuando yo tengo que buscar 5 trabajos para poder sostener mi vida, eso no es ser rico. Eso es cuando el otro día ustedes dijeron, si te dan $200,000, no sería una buena idea pagar tu apartamento. En mi mente yo dije sí, porque compraría mi libertad. Y eso no Pues tiene precio. yo no lo haría, ¿no? Yo no lo veo así, pero ya yo estoy. Vamos con Oye, Richard, ya, vamos con óyeme. Richard, vamos con Richard, Mira, que trajo yo creo información importante. que clase media y emprendedores pueden ser bastante afectados. Así es. Hay medidas positivas, pero cuando uno hace el neto, salen afectados. Por ejemplo, Esos son los grupos más afectados. afectados. Claro. Por Ok. ejemplo, Como siempre. hay mucha gente aquí que
son consultores, son profesionales liberales Sí. y Como que le yo. cobran a empresas como si fueran lo que se llaman proveedores informales. Esas personas, las empresas les retienen el 100% del ITEVIS Sí. o el 30% del ITEVIS, dependiendo de cuál régimen tributario pues Y tenga. el 10% Y el ISR. 10% del impuesto a la Ajá, renta. ajá. Ahora esta reforma tributaria lo aumenta de 10 a 15%. Ay, Dios mío. El gobierno dice que como es un pago a Tuquiti, cuenta, no es una importa. pela y ¡pam! Ya. Como es un pago a cuenta, no importa, pero los proveedores informales, por su naturaleza de ser proveedores informales, no hacen la declaración jurada, entonces le van a estar reteniendo Pero el 15%. espérate, y si yo tengo RNC, eso no importa. O sea, si mi cédula es un No, RNC. ahí tú estarías pagando lo que normalmente pagas. Pero hay un grupo de gente que nos escucha que son proveedores informales de empresas y le afecta eso. a mí no me afecta. Se- Mira, los proveedores informales dan algún tipo de recibo, algo. Entonces, ¿de qué forma, si no hacen la declaración, le van a cobrar ese 15%? No, te lo retiene el que te paga. Te lo retiene el que El te paga claro para que poder sí. reportar. Claro, él reporta, bueno, le pagué a Israel 2 millones de pesos, te retiene el 18% de ITEVIS y sobre esos 2 millones te retiene ahora mismo un 10% de impuesto sobre la renta. Luego te va, de aprobarse la reforma como está, te retendría un 15%. Un Sí, 15%. sube un En lugar cinco. de- Pero el sí. 10% nada más para proveedores informales. En ese caso, sí. Ah, Adicional ok. a eso... Y igual aquí- para los proveedores de personas físicas. Sí. Claro. Adicional a eso, hay un grupo Personas de... físicas aunque tengan RNC. Claro. Depende, RNC es una cosa y cédula es otra Sí, cosa. exacto. Pero sí. que la cédula funciona como en Sí, pero En ese el caso, RNC, sí. En ese caso, sí, en sí. ese caso Hasta sí. para pero- ser proveedor del Estado. Claro. Yo lo uso, mi cédula. La parte del Estado no aplica, pues no la subieron. Otro tema que no es menor es que aquí hay muchos negocios que hacen importaciones. Son importadores informales, como le llama la ley. Y lo que se quiere es cobrarle el ITEVIS cuando vayan a sacar de aduana las mercancías. Eso yo lo veo justo, salvo por lo que voy a decir ahora. Aduanas va a cobrar el 18% de ITEVIS sobre esas mercancías como algo presunto, más un 30% de lo que tiene de ganancia el importador. Por lo tanto, ese importador va a tener que pagar 18% de ITEVIS sobre lo que compra y sobre una ganancia futura que no ha cobrado. Por lo tanto, va a tener que avanzar ese dinero a aduanas antes de sacar el producto y de incluso comenzar a venderlo. Claro. Por lo tanto, o seguir eso- pagando los millones que pagan para que le dejen pasar los furgones, porque no vamos. No, No, vamos a pero hacer- eso no es, Francina. No, eso no aplica es otra ahí. cosa. Eso no aplica ahí. No, porque Entonces- eso también llama a la delincuencia. Cuando no se sostiene, la gente hace los trucos para poder sobrevivir o no. Sí, pero al final de la jornada eso siempre va a existir. Estamos hablando de dinámicas de evasión y corrupción y lo que se quiere, en vez de incentivar la organización de la gente, estas medidas lo que hacen es que asustan a la gente y que Ajá. hacen que se alejen de la Así es. formalización. Así es. Entonces, bueno, esos precios de esos importadores van a subir de manera importante porque ellos tienen que pagar ya ese ITEVIS sobre un 30% por encima y lo tienen que pagar antes de sacarlo de aduana. O sea que Claro. eso genera un Una aumento cosa, de precios importante. estuve hablando con un aduanero, me dijo que los fletes van a subir considerablemente, pero a mí lo que me resultó fue extraño el monto que me dijo que iba a subir. O sea, ya ahora con la apertura del Estrecho de Hormuz y todo eso, él me dijo que ahora mismo un flete está en ¿cuánto? $4 o $5,000 que está el flete. Bueno, depende de donde sea. Si es de China, sí subieron bastante con el problema del estrecho de Hormuz. Ok, pero ¿cuánto subió? Porque si ese flete estaba en $5,000, venía un flete de que subía $12, $14,000, yo creo que es bastante. No, eso no ha sido así. El porcentaje que ha subido de China es aproximadamente de 30 y 40%, Entiendo, comparando con precios previos al inicio de la crisis en Irán. entiendo. De Estados Unidos aquí, que es donde más importaciones hay, sobre todo de la parte de Florida hacia acá, no ha subido tanto, ha subido menos de un 6%. Mira, una cosa, ¿qué sucede, Richard querido, en el caso de firmar el tratado de paz? Ya Donald Trump anda en eso, estos tigres se están poniendo supuestamente de acuerdo, ya Irán habló, firmaron el tratado de paz y acabó el lío. ¿Cuál es la dinámica que va a pasar aquí? pero Porque tenemos dame un segundito. maldito Y antes de que tú entres a ese, que es otro tema, Ujú. yo quiero que tú me aplatanes que han dicho que estas reformas que tomó el gobierno va a aumentar la inflación. Algunos economistas han dicho que va a aumentar la inflación. Entonces, explícamelo así por cucharita para yo entenderlo. Inflación es aumento de precios de los bienes que consumimos.
Sí. Cuando tú aumentas impuestos, evidentemente que eso se trasluce en un aumento de precios. Ese que dije de las importaciones informales, de los importadores informales, eso va a generar inflación porque los importadores lo que hacen es que traspasan ese ITEVI, se lo traspasan al consumidor final. Pero además de eso, cuando vemos que las empresas grandes, aquellas que facturan más de 1.000 millones de pesos al año, le van a aumentar su impuesto sobre la renta de 27 a 30 a partir del año que viene, pues esas empresas lo que hacen es que calculan y dicen, bueno, ¿cuánto es el nivel de ganancia que yo necesito? Un monto. Si pago más de impuesto sobre la renta, me queda menos ganancia. Vamos a subir los precios para hacer el cálculo de cómo yo mantengo ese nivel de ganancia que yo quería con el nuevo impuesto sobre la renta más alto. Entonces eso genera aumento de precios. Y además hay elementos con los que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, en los cigarrillos electrónicos le van a poner un impuesto selectivo como si fueran los cigarrillos normales. Sí, pero un paréntesis ahí, Richard. El senador Antonio Marte la semana pasada dijo que eso entonces solamente afectaba al rico. Eso es mentira entonces. No, eso porque lo que tú afecta- me estás diciendo no, es no. que se va a traspasar al bolsillo de todas las Se familias. va a ir traspasando. El tema del impuesto de la renta no se traspasa este año, se va a traspasar al final del año que viene. Hay otros elementos como por ejemplo los alquileres que suben de 10% a 15% de impuestos. Hay muchas familias clase media que tienen alquilado un local comercial, una casa, a empresas. Ellos tienen que aumentar el alquiler para compensar el aumento de impuestos. Claro. Y también muchos de nosotros que consumimos servicios digitales, tecnológicos, licencia de software, almacenamiento en nube, ese tipo de productos, pues vamos también a pagar un impuesto. Pero- Pero supuestamente ven acá, no van a Richard. subir, no le van Pero- a... No, está ahí. lo van a grabar. Lo que quizás no entra, hay una duda ahí, hay que esperar la norma una vez que se apruebe la reforma, es Facebook, ese tipo de plataformas. Claro. Pero servicios digitales sí están. Mira, una cosa, esto de la dinámica del impuesto sobre la renta a las empresas grandes, que son unos de esos contribuyentes que pasan de los 1.000 millones de pesos, entiendo que evidentemente ahí es que va a estar la mayor carga sobre la recaudación que se busca. Sí, así es. De hecho, el año que viene, que es cuando comenzaría a cobrarse eso, a partir de lo que esas empresas facturan este año, yo pronostico que deben haber alrededor de 20, 24 mil millones de pesos en recaudación. Ese es el componente más grande. Pero ese básicamente entonces es el 50% de lo que aspira a recaudar el Sí, Estado. sí, así es. Lo que sucede O es sea, que que estamos hablando de que definitivamente la clase más pudiente, los ricos, son los que están básicamente cargando con el 50% de la sí recaudación. Y no, sí y no. Lo que sucede es que tú tienes otros impuestos, por ejemplo, los $10 adicionales a la tarjeta de turista. Exacto, sí. Eso afecta de manera importante a la diáspora dominicana y hace menos competitivo al turismo. Ya de por sí los pasajes aéreos saliendo o entrando a República Dominicana son muy costosos por todas las cargas y tasas que tiene. Eso le pone una carga adicional. Y estos temas vinculados con 10 a 15% a los proveedores informales, Sí. el impuesto de ITEVI que tienen que pagar aquellos importadores informales, todo eso sí te afecta a clase media y también te genera aumentos de precios. Entonces, si bien es cierto que una parte importante viene por la renta, por el impuesto sobre la renta, pero los otros impuestos sí te generan efectos que son, yo diría, distorsionadores en este sentido. Una pregunta. El expresidente Fernández hace un momentito dio unas declaraciones con respecto a ese tema. Él asegura que el plan de reforma fiscal es un chivo expiatorio para ocultar políticas de gastos públicos del gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Mira, como economista y como miembro del PLD. Como miembro del PLD, del Comité Político del PLD, nosotros ayer hicimos una rueda de prensa planteando un tema similar. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que uno esperaría que antes de que el gobierno traspase el costo de la política fiscal a los hogares, le saque dinero del bolsillo a las familias y dinero de la cuenta al empresario, pues uno esperaría que el gobierno primero se apretara su cinturón y comenzara a cortar gastos. Hasta ahora no conocemos qué está haciendo el gobierno en ese sentido. Se han anunciado unas medidas, pero son medidas muy redactadas de manera muy vaga y uno no ha podido ver esa reducción del gasto. Por ejemplo, la nómina aumentó en 3.000 millones de pesos anualizado Claro. en mayo. Quizá eso fue que le aumentaron el sueldo a alguien, a un grupo de trabajadores públicos, no lo sabemos. Pero sí queremos entender de dónde es que el gobierno va a sacar la reducción de los 40.000 millones de pesos que dijo que iba a hacer. Ellos aumentaron la nómina pública. La están aumentando, en debieran frenarla, debieran frizarla. Sí. tú ves. Richard, yo tengo una preguntita. ¿Existe algún estudio, algún análisis
¿alguien ha pensado en hacer una comparativa en lo que le cuesta al país la corrupción de los gobiernos del PLD o lo que le costó y lo que nos está costando ahora el supermercado que yo pago más de comida que de casa, por ejemplo? El aumento de los precios, Y ustedes son dos ahí en la casa tuya. solamente dos. Imagínate. Tenemos maña para comer, pero sí. La cuestión es que me gustaría como que ver esa comparativa. ¿Qué cuesta más? ¿Qué le cuesta más al país? La corrupción de lo que hubo en los gobiernos del PLD y que la gente decía que veía los cuartos en la calle, o lo que se está viendo ahora, que el presidente Luis Abinader habla de que estamos en positivo en términos de el crecimiento de la economía. Sin embargo, estamos todito al grito con los precios en los supermercados. ¿Existe algo? ¿Alguien ha hecho un análisis de ese tipo? No, y no se va a hacer por una razón sencilla. Oh. Esas son dos magnitudes que no tienen que ver. No. Con el tema de la corrupción, aquí se ha magnificado el tema de la corrupción dentro del gobierno del PLD. Y te voy a poner un ejemplo. Todos los casos de corrupción que se han judicializado de los gobiernos del PLD suman un monto. Ese monto es inferior al monto que solamente en Senasa se dice que hubo corrupción. O sea que estamos hablando de que Senasa O sea ha que sido un megacaso, sí. toda la dinámica de corrupción del PLD, Que por lo se menos de dijo, Danilo, que que se se dice, dijo, que se por lo dice. menos del gobierno de Danilo, del 2012 al 2020, fue menor a lo que supuestamente se robaron en Senasa. Así es. Y ahora tú tienes casos como, por ejemplo, Fernando Rosa, que fueron de los primeros casos de corrupción que se Ay, ¿dónde procesaron. está ese señor? Él está Él está, preso no, él todavía. está en su casa, él fue descargado por un tribunal, declarado Ok, inocente, igual que la ok. hermana de Danilo Medina, Qué bueno. igual que una serie de gente que estuvo ahí que no debe estar. Entonces, a medida que los tribunales vayan juzgando estos casos de corrupción, la gran parte se van a caer. Y Pero vamos una a ver que cosita. efectivamente no hubo tal corrupción como dice el gobierno. Está bien, Yo pero sí no pasó entiendo con el que caso es del señor Adán necesario. Cáceres Mira, recientemente. con el caso del señor Ana Cáceres, ellos son militares, no son dirigentes del PLD. Yo no conozco el caso. No te puedo hablar del caso como podría hablar del caso de Fernando Rosa o el caso de Peralta y Donald Guerrero. La realidad es que un tribunal los condenó. Ellos probablemente van a apelar y bueno, hay que esperar que ese tribunal El de debido apelación proceso. o el de casación, que es la Suprema Corte de Justicia, determine. Cuando adquiera la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces Claro. podemos decir que hubo corrupción. Pero Richard, mira, como economista, tú dices que no tiene nada que ver, pero yo escucho tanto la frase, a mí que me importa la corrupción, yo lo que quiero es que la comida me salga más barata, que en algún momento como que tenemos que Sí. analizar, hacer un análisis, tal vez no un análisis comparativo, pero analizarlo. Lo que pasa es que en el gobierno de Danilo Medina habían políticas públicas pro empleo, pro crecimiento. Hubo mucha bonanza, hubo mucha gente que construyendo escuelas, nunca soñó con ser ingeniero construyendo una escuela y se ganó una obra. Claro. Y eso generó muchísimo dinero. La visita sorpresa le generó mucho dinero a esas comunidades pequeñas. Entonces, yo creo que a veces cualquierizamos o banalizamos, simplificamos el hecho de que en los gobiernos del PLD hubo políticas públicas orientadas a que la gente tuviera empleo, ganara más, progresara, comprar una casa, comprar un carro, viajar. Y se lo achacamos a un tema de corrupción, que no era así. Y mira, sigue siendo así, aquí hay más corrupción y lo que estamos es simplemente en una parálisis económica. Estados Unidos, ¿a quién apoyaría? Según tu mirada al día de hoy, en el 28, ¿quién se ha manejado con más cercanía con el tío Sam, Leonel, Gonzalo o el candidato del PRM? No lo sé, habría que preguntar eso a Donald Trump o a su equipo. Déjame No, escribirle pero por tú- WhatsApp. Llámalo. Vimos Déjame la escribirle reunión por WhatsApp. de la embajadora con No, Gonzalo y la yo- gente está así. Yo creo que ella Ella se está reunió haciendo con un todo el gran mundo. trabajo, está reuniéndose con todo el mundo. Y bueno, reunió con esos todo el son mundo. intereses de Estados Unidos que uno no los conoce. Y creo que no se van a meter en temas políticos. ¿Qué? dominicanos. ¿Qué pasa, Richard? Ey, Mira, no me hagas eso. Ellos son los que mandan aquí. Richard, tus redes sociales para Uy. que la gente te siga ahí. En Instagram, @ Richard Medina G. Instagram y X, lo que antes era Twitter, @ Richard Medina G. Claro que Bien. sí. Transformadora, lo que ha pasado con X de mi amigo, hermano, líder, mentor y guía Elon Musk. Un infeliz. ¿Eh? Primer, primer trillonario de la ¡Un historia. dato inútil! El dato inútil del día. El dato si inútil. la fortuna de Elon Musk fuera un país, estaría en el puesto número 22 a nivel mundial su patrimonio. Está bueno. Ese dato no es inútil, ¿no? Dependiendo. Ahora, porque qué yo no veo un irónica es la peso de vida. eso para Qué mí. irónica es la vida. ¿Qué hace una persona con tanto bien y tanto dinero?
convertir a toda una ¿Cuándo? raza en interplanetaria. Ah, bueno, con Está bien, pero a lo mejor él lo puede hacer sin tantos Yo no creo que recursos él y disfruta, o sea, no disfruta Claro que como no, cuando hay nosotros. comunidades aquí que no tienen ni una chancleta para ponerse. Ellos Eso lo es- saben eso. Él dice que él donaría el dinero necesario para acabar con la hambruna mundial si a él le dejan acceder a las finanzas de ese proceso. ¿Y tú sabes qué le dijeron? Que no. Ya. Que no. Imposible, pues no, porque lo que quiere es colonizar Marte y toda esa vaina. Está bien, pero te repito. Ajá. Él dice, yo doy el dinero de acabar con la hambruna mundial, pero yo tengo que supervisar las finanzas y los estados financieros de en qué se está invirtiendo cada peso. Ya, y dijeron que no. ¿Qué No, tú está opinas? bien, que coman lo que ellos encuentren, no jodan con eso. No. Tú eres un abusador, le Me dijeron. tengo que ir, me están esperando del fin de Damas y Ojo, caballeros, este es Filo con Filo, Vete. cumplimos y regresamos. Vuélate por...